Mariano Gómez, durante el exilio, durante la monarquía de Alfonso XIII y durante la Segunda República, llegó a ser un personaje de reconocido prestigio en el mundo jurídico y en la política. Fue presidente del Tribunal Supremo durante la Guerra Civil Española y es uno de los grandes olvidados del exilio español. Fue catedrático de la Universidad de Valencia, catedrático de Derecho Político, rector de la Universidad de Valencia. En 1931 tuvo un gran protagonismo en la proclamación de la Segunda República en Valencia y al poco tiempo fue nombrado consejero permanente del Consejo de Estado y en 1932 se le nombra magistrado del Tribunal Supremo. Dentro del Tribunal Supremo, como magistrado, al poco tiempo preside la Sala Sexta de Justicia Militar y en agosto del 36, ante la jubilación de Medina, del que era hasta entonces presidente del tribunal, es nombrado como presidente de sala más antiguo del tribunal, presidente del Tribunal Supremo, Mariano Gómez. Yo lo descubrí casi tardíamente, porque cuando entré en internet, cuando Pedro Pablo empezó con el tema, ¿no? Descubrí tantas cosas en él que para mí fue una sorpresa, porque él mucho de eso no me lo había dicho. Supe que, que había sido un hombre de bien, que lo habían difamado de una forma terrible, ¿no? Pero absorbí y procuré hacer un paréntesis en mi vida americana, ¿no? Hice de todo en América, ¿no? Mi padre había quedado huérfano a los 10 años y cuando empecé a descubrir tantas cosas de él, me di cuenta que yo lo había conocido ya en Marsella, cuando nos embarcamos rumbo a la Argentina. Fue la primera vez que yo vi a mi padre llorar. Me di cuenta que en ese momento el paso del Atlántico para él era su muerte civil. Mariano Gómez se exilió a primeros de febrero de 1939 a raíz de la ocupación militar de Barcelona. Destacó en la organización y protección de todos los refugiados, visitando la mayoría de los campos de concentración en territorio francés. Mariano Gómez, desde el primer momento en que se exilió, se puso como objetivo varios. El prioritario y el inmediato fue nada más pasar la frontera, ocuparse de la situación de todas las personas y militares y soldados y milicianos que iban al exilio, los refugiados, que se llaman los exiliados, desde el primer momento que los introducían en campos de concentración. Entonces, la primera gestión que hace es se va inmediatamente a París, con las dificultades que tuvo para hacer ese viaje, y se entrevista con el ministro de Interior francés, el señor Segaud. Segaud le hace todo el caso que puede, dada la situación de desbordamiento que tenía el propio gobierno francés, y vuelve a la frontera y visita prácticamente a todos los lugares donde estaban detenidos y los campos de concentración de los refugiados españoles en el sur de Francia. En París él estaba muy ocupado porque había un comité de ayuda a España en la que había que ubicar a todos los españoles. Habían pasado 500.000 de españoles a Francia y mi padre recorría los campos de concentración y para buscarlos. Pude ubicar a muchos en México, también en la República Dominicana, inclusive en Suecia, porque el rey de Suecia le había abierto las puertas porque lo consideraba, merecedor al asilo de Suecia. Logró viajar de Francia a Argentina justo el día antes del comienzo de los bombardeos nazis sobre los Países Bajos y norte de Francia. Siempre fue objeto de persecución por los vencedores franquistas. Nosotros embarcamos el 9 de mayo de 1940 en el vapor Alsina en Marsella. El día siguiente, en el diario de a bordo, pasaron el informe de que las tropas alemanas habían cruzado, habían invadido Bélgica y Holanda. Mi madre no quería saber más de política. Le había pedido a mi padre que por favor que no fuera a México, que no quería saber nada de política, ¿no? Y en esas condiciones llegamos. Por otro lado, la institución Rockefeller de Estados Unidos
le había dicho, habían formado una asociación de ex universitarios, profesores universitarios de España, que se calculaba que había un tercio de profesores estaban en el extranjero. Y la institución Rockefeller estaba dispuesta a financiar a esos profesores si lograban incorporarse a universidades americanas. En el caso de Argentina no hubo posibilidad porque había un clima contrario a los republicanos, ¿no? La versión en el exterior contra la República fue terrible, ¿no? Su vida en el exilio, él tiene un gran reconocimiento entre los grupos de exiliados en Buenos Aires y en general en toda Latinoamérica, pero en concreto en Buenos Aires, por ejemplo, sus buenas relaciones con Francisco Ayala, con Vicente Rojo, con Prado Sarrarte, menos, pero también con el propio primer presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, lo que fue todo el conjunto del exilio en Argentina y en Uruguay. Pues don Mariano era una persona pues, de especial relevancia e importancia. Y por otra parte se dedicó a escribir, dar conferencias y todo tipo de actividades, digamos, intelectuales propias de su condición de profesor universitario. Mariano Gómez, al servicio de la justicia y de la República, es el libro publicado por el profesor Miralles para rescatar la figura de uno de los grandes olvidados de la guerra civil y el exilio. Con el libro que he publicado, que es una biografía de Mariano Gómez, mi objetivo fundamental es el que los españoles sepan quién fue y qué hizo el presidente del Tribunal Supremo durante los 3 años de guerra, de 1936 a 1939, la importancia que tuvo en todos los momentos políticos de la República acosada por los golpistas desde el 18 de julio y la enorme proyección intelectual de este hombre que fue una persona conservadora, leal a la República, leal a la Constitución y que fue un objeto de una persecución implacable por parte de la jurisdicción militar en España, en diferentes procesos, por parte del Tribunal Supremo fascista después de la guerra, por parte del Tribunal de Responsabilidades Políticas, de todas esas medidas persecutorias de las cuales se pudo librar a costa de estar tantos años en el exilio hasta su fallecimiento en 1951. Los mazazos que recibió en Buenos Aires con la muerte de su hijo y el no poder entrar en ninguna universidad argentina, inclusive todo eso lo fue menguando y cada vez estaba más en casa y solo recibía saludos de amigos, ¿no? Ideológicamente era un conservador, de formación y pensamiento cristiano, sólida vocación jurídica, destacado profesor de Derecho Político y gran universitario, de firmes convicciones republicanas, contrario a la pena de muerte y siempre leal a la justicia y a la República. Para mí, el que haya gente que a 80 o 90 años de la tragedia nuestra reivindiquen la verdad, es lo más hermoso que puedo escuchar. Y sobre todo a mis 85 años. Mi tía es un símbolo junto con la de tantos españoles que murieron en defensa de la dignidad.